Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a otro episodio aquí en Fórmula Paddock. En esta ocasión va a volver a ser un episodio de La Cochera, el que avisa a nuestro traidor. Y si habéis ido siguiendo nuestros episodios anteriores, ya anticipábamos que en este episodio iba a estar yo solo de nuevo. Por eso va a ser de nuevo un episodio de La Cochera. Estoy de nuevo yo solo en mi cobertizo. No voy a estar solo al 100%, sí que nos van a acompañar mis compañeros Iker y Erlans de alguna manera, en diferido, a modo de holograma, a modo no cárnico, como suele decir Erlans también. Y bueno, escucharemos al menos sus opiniones de lo que ha sido la carrera. En ese aspecto, por lo menos, pues sí que tendremos un poquito de participación para darle un poco de dinamismo a este episodio. Que bueno, básicamente lo que vamos a hacer es eso, un post-carrera del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort. El último Gran Premio de Países Bajos. Ya sabéis que este circuito no renueva, con lo cual bueno, no ha sido una carrera especialmente buena, por ejemplo, para el héroe local, para el piloto de Red Bull, Max Verstappen, que ha tenido que abandonar en la primera vuelta debido a ese accidente. Pero bueno, como comento, podremos escuchar tanto a Iker como a Erlans. Nos contarán sus opiniones, sus conclusiones, qué es lo que les ha parecido al fin y al cabo la carrera. El fin de semana un poco general, porque hemos tenido formato sprint. Si procede o si nos han dejado algún comentario al respecto, bueno, pues como quedó el tema abierto, el tema de los nuevos los contratos, las renovaciones que había habido recientemente, que se habían anunciado de Verstappen, Albon, Sainz, etcétera, pues creo que nos han dejado algún comentario al respecto. Y bueno, pues más allá de eso, como digo, yo desde aquí haré un poco mi resumen, mi opinión de la carrera, mi opinión a modo express también, pues porque, como digo, sí que al menos si hay algo en lo que difiera o comparta con respecto a las intervenciones de mis compañeros, pues al menos en ese aspecto sí que habrá un mínimo de interacción. Pero bueno, como digo, en este episodio de La Cochera va a ser un episodio express. Vamos a analizar, vamos a dar nuestra opinión, nuestro resumen de lo que ha sido este Gran Premio de Países Bajos, el último en Zandvoort, el último Gran Premio de los Países Bajos. Y bueno, pues a partir de ahí nos toca esperar 2 semanicas hasta el siguiente Gran Premio, pero bueno, cruzaremos ese puente cuando toque. Nos centramos en Zandvoort. Bienvenidos entonces a La Cochera. Este es el programa número 70, el episodio número 19 de la temporada. Análisis postcarrera del Gran Premio de Países Bajos 2026. Vamos a escuchar a Iker y Erlans directamente. En esta ocasión, como bueno, la intervención va a ser en diferido, me voy a ahorrar yo mi resumen, mi opinión al respecto. La voy a dar una vez que hayamos escuchado a mis compañeros. Así pues, como digo, al menos de alguna forma, pues puedo como digo, si hay algo que comparta, difiera, o simplemente pues por hacer cualquier respuesta, matiz al respecto, pues siempre podré hacer más interacción una vez que les hayamos escuchado a ellos. Así que, pues nada, compañeros, desde aquí, desde luego, os mando un abrazo. A ver si en el siguiente, dentro de 2 semanicas, nos podemos reunir los 3 de nuevo y estar el Dream Team al completo. Iker, por tu parte, ya estabas de vacaciones, así que, pues nada, lo dicho, aprovecha, desconecta, nos volvemos a escuchar a la vuelta y espero que, bueno, te dé tiempo a oxigenar, así que descansa, compañero. Y bueno, por parte de Erlans, a ti también, compañero, un abrazo y bueno, ánimo por tu parte, porque creo que era por compromisos laborales por los que no podías estar aquí. Así que bueno, pues eso, al menos podemos escucharos, y si os da por escucharos este episodio una vez publicado, compañeros, pues lo dicho, un abrazo a los dos. Lo dicho, les escuchamos y a partir de ahí seguimos con el análisis del Gran Premio de Países Bajos. Bueno, pues esta vez es a mí al que le toca estar como oráculo. No siempre se puede estar presencial, pero oye, finales de agosto todavía es buen momento para tomar un pequeño descanso y tener unas pequeñas vacaciones. La carrera de Holanda, la verdad es que divertida, lo que se dice divertida, pues tampoco ha sido. De hecho, ha sido un fin de semana en general bastante aburrido. A las 2 se puso a llover. Si hubiera estado lloviendo durante bastante más rato, quizás hubiéramos tenido una carrera un poquito más divertida, pero la realidad es que para las 3 ya era todo de seco.
Y bueno, pues tampoco ha habido mucho. Quizás sí una primera vuelta accidentada con ese accidente de Verstappen que afectaba y provocaba esa primera bandera roja. Eso igual ya ha terminado de hacer que la pista se secase del todo y ya pues no hubiera ningún tipo de dudas de estrategias ni nada, porque ya no tenías pista húmeda. También un poco reseñable todo ese Cristo que ha habido también con Bortoleto, el trompo que pega un poquito antes, también supongo que por humedad, y el inicio del peralte de la curva, todo el Cristo que se ha montado. Y luego ya, pues tras media hora de aburrimiento, mientras estaba la bandera roja y limpiaban todo y lo aseguraban, pues bueno, luego ya carrera un poquito bastante aburrida. Los McLaren, bueno, el McLaren de Norris en general bien. Circuitos donde no se puede adelantar o adelantar es difícil, pues hacer la pole siempre es importante. Los dos Mercedes, pues bien, yo creo que ya están un poquito, saben que el campeonato en principio es suyo, bueno, y lo será porque está habido debacle de Ferrari y Antonelli por delante de Russell. Son poquitos puntos, pero suficientes para que al menos vayas aumentando cada vez un poquito más el margen. Yo creo que estamos ya en camino de ver el campeón del mundo más joven de la historia, y lo más probable es que este ya sea muy difícil de superar, con o bien 19 años y muchos días, o 20 años y poquitos días. Este ya tiene pinta que se va a quedar para siempre. Ferrari, pues bien, la verdad, o sea, bueno, ni bien ni mal, tampoco les he visto aquí con especialmente ritmo, y pues lo dicho de antes, circuito donde es difícil adelantar y nada, pues contemporizar resultados, ir bien y oye, pues intentar poder ser primeros del Mundial de Constructores, carrera a carrera, y esperando problemas de Mercedes. Luego, en cuanto por la parte de abajo, supongo que Carlos Sainz tendrá 30 millones de razones para quedarse en Williams, solo él lo sabe, pero la verdad es que llevan toda la temporada mal. Esta segunda mitad de temporada yo creo que ha empezado incluso peor que como empezó la temporada. Siguen mal, siguen sin rumbo. Entiendo que todo 2026 está tirado. 2027 pues veremos a ver. Y tampoco sé si es un espejismo o es la realidad, pero pequeño brote verde para la Astoneta. Solo han necesitado, creo, como 13 carreras para conseguir sus primeros puntos. Oye, está bien, aunque realmente Carlos Sainz consiguió más puntos de sutura en menos tiempo, pero bueno, oye, cada uno a veces va a su ritmo. No sé qué pensar en circuitos rápidos, en circuitos de verdad. Pero bueno, oye, o hay coche para entrar en Q2 o esto es lo que hay hasta 2028. Pues no lo sé, la verdad es que ahora creo que empieza pues quizás una nueva era o una segunda parte. Supongo que esto es lo que tendrá que ver Alonso para ver qué narices quiere hacer con su futuro. Pero bueno, creo que aún así tampoco es un resultado con el que uno pueda estar contento. Y en cuanto a renovaciones, pues bueno, la verdad es que ha habido una silly season que tampoco ha sido la más entretenida del mundo. Supongo que había quien, o siempre hay quien, habla de estas cláusulas secretas, de todas estas cláusulas que un piloto puede activar así un poco cuando le apetece, si no es primero del campeonato, todas estas historias. Esas supuestas cláusulas que lleva teniendo Verstappen durante 8 años y que por supuesto pues nunca ha activado. Ha renovado 2 años más, es decir, tiene contrato hasta 2030. Se habla de una cifra astronómicamente mareante de dinero, se habla de unos 90 millones de euros por temporada. Supongo que él los vale, supongo que es lo que necesitaba también Red Bull y Ford para seguir adelante con todo. Y oye, la verdad es que creo que era el único equipo al que podía llegar. Entiendo que Max sabe perfectamente dónde está, conoce el equipo, sabe de lo que es capaz Ford. Además, también no podemos olvidar que Ford tiene equipo tanto en GT3, por si le apetece volver a correr las 24 horas de Nürburgring. Este año lo ha hecho con Mercedes, pero al fin y al cabo el equipo es suyo. Red Bull le va a apoyar donde sea y prácticamente todos los coches corren igual por el Balance of Performance. Así que bueno,
pues ahí lo tiene. Y además también van a entrar en la categoría reina del WEC, pues en algún momento le apeteciera hacer Le Mans, así que tampoco, no creo ni que Red Bull te ponga mucho problema, ni Ford tampoco, siempre que no coincida con el Mundial. No creo él además que esté pensando en saltarse carreras para correrla, porque siempre que esté él en un coche medianamente competitivo va a poder ser aspirante al título. Pero ya ahí queda la renovación estrella de este año. También, pues como ya decía en alguno de los audios anteriores o posteriores, depende hasta en qué momento se escuche, también la renovación de Sainz, que por otro lado tampoco tenía mucho más sitios donde ir. Supongo que estará cimentándose bien su final de carrera en la Fórmula 1. Quizás cuando se retire haya que hablar de la carrera general de Sainz, porque bueno, tras Ferrari pasar a Williams como declive es bastante grande, pero si te sirve para poderse jubilar con 35 y la vida resuelta para él ya hasta sus bisnietos, pues oye, ahí queda todo, que para algunos pues quizás sea lo importante. Y Albon también ha renovado, pues pienso prácticamente lo mismo que Carlos Sainz, pero bueno, en el caso de Albon quizás el con Williams se pueda entender, es un piloto que lleva años, es lo que hay, supongo que será eso o la retirada, y si pues está unos años más viajando por el mundo y cobrando millonadas, pues hay que ser tonto para decir que no. Bueno, pues estamos en diferido por imposibilidad laboral. Hoy te dejamos solo, Eder. Voy a hacerlo también un poco breve, tampoco me quiero repetir junto con mi compañero Iker. Tenemos la última edición del Gran Premio de Países Bajos. Los promotores no han renovado el contrato y Zandvoort se despide, así que de momento, pues por lo menos de la Fórmula 1. La fiesta de despedida del Ejército Naranja pues se torció enseguida porque el accidente de su ídolo local pues fue casi nada más empezar la carrera, lo que supuso además una bandera roja al inicio que retrasó bastante el reinicio de la carrera. Pero bueno, al final el resultado dejó de todo. Teníamos sorpresas en la parrilla, un orden restablecido arriba y algo de polémica con los Ferrari y los Williams. Resultado, pues tenemos a un Norris primero, a Antonelli segundo, Russell tercero, Hamilton cuarto, un quinto Leclerc, un Piastri sexto, Lawson séptimo, Hülkenberg octavo, bastante meritorio, Alonso también bastante meritorio con un noveno, consiguiendo así unos puntos, y Gasly con un 10º puesto. Nos vamos a un poco al análisis de la carrera, y no podemos empezar de otra manera que no sea con el accidente de Verstappen y la bandera roja. Verstappen pues le teníamos séptimo tras una clasificación para el nivel de Verstappen pues algo decepcionante. El jueves previo ya se había vivido una notición que fue la renovación y tal de Red Bull hasta 2030. ¿Qué le habrán pagado para un contrato, una ampliación así, estando el panorama como está y pudiendo irse a cualquier otra parte? Pero bueno, gestionada casi pues con máximo secreto, pues se anunció de repente y eso fue lo que y se acabó. Todas esas teorías y toda la silly season respecto a que nada se iba a mover hasta que Max Verstappen decidiera qué hacer. Con la lluvia dejando el asfalto mojado en algunos sectores, pero con toda la parrilla de salida saliendo en seco, pues el neerlandés perdió el coche nada más arrancar en la curva 14 y se llevó por delante el muro de contención. De hecho, no fue a mayores, no se llevó otro coche de milagro. El golpe, pues bueno, fue importante, le dejó fuera de su carrera en casa y bueno, pues un mazazo para la afición que bueno, pues se despiden del último Gran Premio de Zandvoort con su ídolo local, pues eso, fuera de la carrera nada más empezar. Los pilotos que le seguían de cerca, Lawson con el otro Red Bull y el Alpine de Gasly y Colapinto, consiguieron esquivar el amasijo sin sumarse al incidente, pero como digo, con bastante suerte. De todo esto, pues comentar un poco la incoherencia de salir con neumáticos de seco en una pista que había recibido lluvia y tenía zonas húmedas.
Bueno, no sé si ahora lo considerarán un error de estrategia o una lectura optimista de las condiciones que penalizó especialmente al que salía a defender terreno en casa. Eso ya, quiero decir, yo ahora cuento con la ventaja de estar hablando a posteriori, y claro, sé que yo no soy estratega, pero puede ser que igual no era la opción más recomendable. Sí, es verdad que era la más atrevida, y yo apoyo todo lo que sea ir a machete y dar un poco de sazón a esta Fórmula 1 tan descafeinada, pero esta vez les ha salido mal. Bueno, en todo esto Lawson ocupaba el asiento de Hadjar en Red Bull, mientras Tsunoda estaba sustituyendo a Lawson, y la verdad que Lawson entró en la Q3 y acabó séptimo, un resultado que muy bien, o sea, la verdad que en ese sentido aprobado. El accidente de Verstappen obligó a parar la carrera con la bandera roja y una resalida en la vuelta 3, prácticamente un segundo gran premio, porque ya aquí los neumáticos nuevos y el orden estaba reagrupado. La resalida no fue tampoco inocua, sobre todo para Norris, que perdió la punta con una salida floja nada más reanudarse la carrera y tuvo que remontar de nuevo hasta el liderato, lo que deja la sensación de que la victoria pudo haber sido incluso más contundente de no ser por ese tropiezo puntual. Seguimos un poco con Norris. Se lleva su segunda victoria consecutiva y McLaren certifica que el resultado de Hungría no fue un golpe de suerte, pero el dato que más llama la atención es que pese a ganar, Norris sigue cuarto en el mundial a 83 puntazos de Antonelli. Entonces la narrativa es el rival más creíble para pelear el título en las 11 carreras, convive un poco en desventaja con la diferencia que tiene de puntos. Piastri, por su parte, termina sexto tras perder posiciones frente a Leclerc y Hamilton en el tramo final, un poco en su línea esta temporada. Y respecto al equipo McLaren, puntos seguros, pero sin pelear por cabeza esta vez. Vamos un poco con Mercedes. Antonelli lidera de nuevo a Russell, segundo y tercero para Mercedes, con un matiz importante. El equipo ordenó a Russell dejar pasar a Antonelli en el tramo final para asegurar el segundo puesto del italiano, aunque el propio Russell remarcó por radio que él estaba defendiendo su posición legítimamente antes de ceder. Russell, eso sí, tuvo que emplearse a fondo para blindar el tercer cajón del podio antes de que el ataque de Hamilton ante el ataque de Hamilton en las últimas vueltas. Con este resultado estira su ventaja en el campeonato a 59 puntos sobre Russell, aunque ambos llegan empatados a puntos y es el italiano quien manda por la cuenta de desempate. La gestión de órdenes de equipo de Mercedes, y si Russell está aceptando un rol secundario de forma resignada, la verdad que es un tema que sería digno de comentar, si no en este que no estamos, en el próximo, porque la verdad que ya empieza a ver, esto ya es una tendencia, ya se está bien. Esto es de las primeras veces que Mercedes ya se ha inclinado hacia algún lado, ¿sabes? Seguimos con Ferrari, que se mantiene, pero le falta ritmo. Suma un buen resultado en el papel, con un Hamilton cuarto y un Leclerc quinto, pero el episodio de radio es de los que son morbosos, ¿no? Para el espectador. Al final Leclerc no cede la posición a Hamilton cuando el muro se lo pide, porque iban a estrategias diferentes y el monegasco era en ese momento más lento. Al final Leclerc termina aprovechando mejor la baja degradación de los blandos y gestionando su ritmo con más cabeza en la fase final, lo que explica por qué no tenía sentido ceder la posición en ese momento. Pero ¿tiene sentido pedir un intercambio de posiciones cuando el que va detrás no es claramente más rápido? Y sobre todo, la pregunta de siempre de esta temporada: ¿por qué Ferrari sigue sin encontrar el ritmo de carrera que sí asoma en algunos tramos de clasificación, pero no termina de establecerse? Sobre el resto, tenemos a Williams con un fin de semana para olvidar, por lo menos en lo deportivo, justo cuando el equipo acaba de blindar su alineación para 2027.
Sainz se pasó de frenada en la primera curva y terminó impactando contra su propio compañero Albon en un momento en el que ninguno de los dos estaba en posiciones de puntos. Un toque entre compañeros que, bueno, pues resume un poco la temporada que están teniendo. Novenos en el Mundial de Constructores con apenas 11 puntos en 11 carreras, que es un contraste curioso, ya que el mismo fin de semana en que Williams cierra su proyecto a largo plazo con Albon y Sainz, pues sus dos pilotos se chocan entre sí en pista. Un poco poético. Sobre Aston Martin, Alonso firma el resultado del día para el equipo, sin duda, de 18º en parrilla, eliminado en Q1 tras no encontrar ese último paso adelante pese a las mejoras del motor Honda, a 9º en meta, gestionando los blandos con una estrategia de una sola parada a lo largo de estas 72 vueltas, 2 puntos que, bueno, pues refuerzan un poquito la moral del equipo y confirman la lectura que ya había dado el propio Alonso el sábado. El coche actualizado funciona mejor en tandas largas de lo que refleja una vuelta en clasificación, y el equipo ha recortado buena parte de la distancia que le separaba de la zona media, aunque las últimas décimas sigan siendo las más difíciles de encontrar. Además hemos tenido pues eso, luces y sombras este fin de semana. Nos hemos quedado un poco que por un lado yo sigo manteniendo que el vehículo obtiene mejoras y pues el motor se ha mejorado, queda un poco eclipsado por los resultados, pero es lo que digo, es lo que decíamos la otra vez, por lo menos ahora la tendencia se ha invertido. Por lo menos ahora estamos mejorando, de muy abajo, pero se está mejorando. De todas formas, no hay mucho interés ahora mismo en el equipo. O sea, quiero decir, es que no hay mucho donde rascar. O sea, a no ser que ya veremos en las siguientes carreras cómo se van estableciendo estas mejoras y cómo va comportándose el coche. Pero de momento, pues bueno, un poco lo que hay. Hülkenberg mete a Audi en el top 10 con un meritorio 8º puesto. Gasly cierra la zona de puntos en el 10º puesto y su compañero Colapinto se queda fuera de los puntos tras recibir 2 sanciones de los comisarios durante la carrera. Racing Bulls, con el hilo del intercambio de Lawson Tsunoda, pues que bueno, pues se queda con la mejor imagen del fin de semana gracias al 7º puesto de Lawson. Y bueno, sobre el mercado de pilotos, ¿qué os voy a contar? Pues lo que decíamos, Verstappen anunció el jueves previo a la carrera que tiene contrato hasta 2030. Coordinaron el proceso con tanto sigilo que se pudo comunicar como una sorpresa el jueves por la mañana, acompañada de vídeos promocionales. Un periodista local, pues mira, lo definió como una auténtica operación encubierta que salió redonda. Con el batacazo posterior en carrera, el contraste entre el notición del jueves y el accidente del domingo, pues es bastante curioso. Sobre Albon en Williams hasta 2027, pues bueno, primer movimiento del planteamiento de James Bowles para blindar el alineamiento de cara a 2027, que es un acuerdo de larga duración anunciado a mediados de agosto. Albon, que ya suma un centenar de carreras con el equipo, que por cierto es récord para un piloto de Williams, subraya que la historia todavía no ha terminado y que su foco está en ayudar a remontar posiciones en la parrilla. Bowles pues destaca su papel como líder del proyecto de reconstrucción desde su llegada en 2022. Pocos días después del de Albon, pues se anuncia lo de Sainz. Williams cierra también la renovación de Sainz con un contrato multianual, disipando los rumores que le vinculaban a un posible salto al proyecto de Audi. El madrileño llegó a Grove en 2025 y bueno, pues procedente de Ferrari, su renovación completa a la pareja de pilotos del equipo para 2027. Con esto, pues Bowles cierra la alineación titular y consigue estabilidad de cara a un proyecto que, pese a los malos resultados de 2026 y pese al toque entre sus propios pilotos este mismo domingo, pues sigue defendiendo a medio plazo. Y bueno, pues un poco comentar que como conclusión, si Norris puede de verdad meterse en la pelea por el título, pese a los 83 puntos de desventaja, yo, cosa que dudo, la verdad. Vimos a Verstappen remontar 100 puntos el año pasado y aún así no lo consiguió, y Norris no es Verstappen. Pues bueno, como si Norris consigue pelear esa desventaja
cómo gestiona Mercedes el reparto de roles entre Antonelli y Russell, y si Aston logra confirmar en las próximas citas la mejora que ya se vio en Hungría y ahora en Zandvoort, pues podríamos tener aquí ciertos puntos de interés a lo largo de lo que queda en Mundial. Y eso es un poco lo que tengo que aportar, compañeros. Estas han sido las intervenciones en diferido de Iker y Erlanz. Bueno, además intervenciones extensas, o sea que mira, nos han dejado por lo menos bastante material con el que poder intervenir yo ahora. De hecho, bueno, mira, primer matiz que voy a hacer a últimas palabras de Erlanz, hablando de Norris pudiendo remontar, teniendo en cuenta que aquí ha conseguido su segunda victoria consecutiva este año, segunda victoria para McLaren. McLaren, que ya viene desde la última carrera en Hungría, pues evidentemente estando ahí y habiendo mejorado mucho respecto a cómo habían empezado el año. Que Norris pueda remontar, que ponía un poco en comparación el caso de Verstappen, la remontada del año pasado, etcétera, aunque no lo consiguiera. Pero Norris está, o sea, eso le queda muy grande a Norris. Vamos, creo que por ese aspecto, o sea, descarto a Norris totalmente de una posible remontada, totalmente. Antes veo a Hamilton o a cualquier otro. Bueno, no hay muchos que puedan estar en la pelea, pero Norris no. Norris descartado, totalmente. ¿Hay alguna otra cosa en la que sí que difiero, por ejemplo, con Erlanz, aunque no me voy a meter en ello todavía? Respecto a los análisis o los resúmenes que nos han hecho ambos, la verdad es que en líneas generales coincido bastante en todo, salvo algún matiz que voy a hacer y, como digo, al fin y al cabo este va a ser un episodio express. Fin de aburrido, fin de un poquito tostón en general. Ahí coincido con palabras de Iker, que bueno, el fin de semana no ha sido para tirar cohetes, ni muchísimo menos. He de decir que la carrera ha sido mejor que el sprint. El sprint fue aburrido, ¿no? Lo siguiente, o sea, el sprint fue soporífero, la verdad. Si tienen acierto por poner sprints en carreras en las que no lo necesitan, pues este ha sido un ejemplo más, totalmente. Y además, bueno, pues como para despedida de Zandvoort, pues creo que no ha sido lo mejor para el espectáculo. Ya te digo, el sprint totalmente para olvidar, un sprint que lo gana Russell por delante de Antonelli. La carrera, por suerte, ha sido bastante mejor que el sprint, al menos para mí, aunque, como digo, tampoco ha sido para tirar cohetes, ni muchísimo menos. Aunque, como digo, pues han pasado cosas. Hemos tenido el accidente de Verstappen en la primera vuelta, que nos ha dejado esa bandera roja hasta que se ha reanudado la carrera, en la que ha habido una vuelta de formación extra por el abandono de Berman durante la vuelta de formación inicial, para la segunda salida, que iba a ser en parado también, después del periodo de bandera roja. Un accidente de Verstappen que, bueno, pues como comentaba al inicio, en la introducción, pues bueno, no es la mejor actuación para el piloto local en el último gran premio que va a haber en el circuito de Zandvoort. Y además, pues bueno, también como comentaba Erlanz, ¿no? Justo después de haber anunciado su renovación para unos cuantos años, por una buena cifra de euros, con lo cual, pues oye, tampoco es igual la manera, ¿no?, en la que quieres consolidarlo, por decirlo de alguna forma. Bueno, el trato está consolidado, eso está hecho, vamos, pero quiero decir, pues no es la actuación que quieres tener justo el fin de semana que has anunciado tu renovación, no, evidentemente. Entonces, bueno, la carrera, pues como digo, por suerte sí que nos ha dejado unas cuantas cosas más. Luego hemos tenido, de hecho el incidente de Verstappen ha generado otros incidentes. Hemos visto trompos por detrás, Bortoleto, pilotos que han tenido que esquivar la maniobra con esa bandera amarilla que se ha generado. Ha sido un momento de tensión, la verdad. Por suerte no ha habido nada que lamentar. En el caso de Verstappen, pues ha sido rotura del coche, ha tenido que abandonar, pero bueno, no ha habido daños físicos de ninguna forma, tan solo materiales y bueno, algún que otro ego o algún que otro orgullo herido también. Pero más allá de eso, a partir de ahí, pues bueno, algún virtual safety que hemos tenido. La carrera nos ha ido dejando alguna cosa, también partiendo de la base del tema de la lluvia. O sea, la lluvia ha estado presente tanto en el sprint como en la carrera, pero en ninguna de las dos se ha dejado mostrar en momentos importantes. En el caso del sprint empezó a llover justo en la última vuelta y media. De hecho, a los que pasaron por meta primero casi ni les pilló. Fueron los que venían un poco por detrás los que sufrieron un poquito más la caída del agua, porque empezó a tirar bastante, pero eso justo al final de la carrera. Y en la carrera como tal del domingo,
Hubo lluvia, bastante lluvia, de hecho, pues no sé, pues como 20, 30 minutos antes de la propia carrera. La carrera, de hecho, empezaba con asfalto mojado. Hablándolo en nuestro grupo, de hecho, en privado, yo he comentado que, bueno, que ya no llovía, y de hecho no tenía pinta de que fuera a llover más. Sí que se iba a empezar sobre asfalto mojado, entonces bueno, que empezarían con intermedios y a partir de ahí, pues bueno, esa variabilidad de estrategias, de a ver quién cambia antes, a ver cómo va mejorando el asfalto, etcétera, pues oye, que eso igual nos daba un aliciente. Me llevé bastante sorpresa en el momento que vi que todos salían con neumáticos de seco, entre medios, blandos, duros. De hecho, ha habido un momento de bastante variabilidad de estrategia, pero todos con neumáticos de seco. Con lo cual, a partir de ahí, pues precisamente en el sector que estaba más húmedo, o en una de las zonas que estaba más húmeda, es donde ha venido un poco el accidente. Y eso, pues como digo, que al final ha habido otros pilotos que no ni siquiera por tener que esquivar el accidente de delante, sino porque también se les ha ido el coche en una zona en la que el asfalto estaba bastante húmedo. Si la normativa permite, evidentemente, salir con neumáticos de seco y tal, y todos deciden tomar ese riesgo, pues adelante. Pero vamos, yo contaba totalmente con que se empezara con intermedios. Lo han considerado así, entonces, bueno, nos ha dado ese juego en la primera vuelta. Y a partir de ahí, pues bueno, como digo, la carrera se ha ido dando pues un poco en su línea, como digo, han ido pasando cosas. Antonelli se ha mostrado, así como Russell se mostró fuerte en la sprint, Antonelli aquí ha sido el que se ha mostrado muy fuerte, luchando por la victoria hasta cierto momento, pero no ha podido competir finalmente con Norris, que como decía, se lleva su segunda victoria de la temporada. Pero sí que se impone ante su compañero, Russell, un Russell que le han pedido, de hecho, que dejara pasar a Antonelli y, bueno, Russell ha hecho ahí sus objeciones, tenía sus reticencias, pero al fin y al cabo es lo que han hecho, así ha sido. Toto Wolff, después de la carrera, además lo ha justificado. Y bueno, un Antonelli que, eso es, coincido con Iker, yo creo que se perfila ya bastante para ser el campeón de este año. Poco a poco se van acabando las carreras para que remonten los de detrás. Él se va manteniendo fuerte y ahí está la cosa, precisamente, que es constante durante todas las carreras, se muestra ahí, no permite que su compañero le recorte muchos puntos, con lo cual, pues bueno, sorpresa de Antonelli, como hemos ido comentando en episodios anteriores, pero ahí está, eso es, y se perfila totalmente, yo creo, a esta parte de la temporada, con lo que nos queda por delante, como, por supuesto, fiel candidato y verdadero candidato a campeón del mundo este año. Sin objeción de nadie, digo, si el resto no se ponen un poco más las pilas, más todavía. Quiero decir que no estamos viendo, de hecho, ahora las mejores actuaciones de Mercedes, porque sí que les han comido un poco de terreno, pero bueno, se mantienen ahí y la ventaja de puntos la tienen. De momento vamos a ir viendo, como hemos comentado, ¿no? Pues tema de Ferrari, etcétera. Pero bueno, por ahí la cosa está interesante, la verdad. Y bueno, interesante también, así como apunte rápido, el tema de Lawson, que teníamos sustituyendo a Hadjar este fin de semana en Red Bull, y a Tsunoda sustituyendo a Lawson en RB como compañero de Lindblad. En el caso de Lawson, de hecho, bueno, ha terminado en una séptima posición, que no ha estado nada mal. Ha tenido un pequeño rifirrafe con su compañero en las primeras vueltas, que, bueno, a ver, de cara al espectador desde fuera, la verdad es que ha estado guay. No sé si el equipo lo ve igual, no es como para estar contentos, porque oye, se han arrimado mucho el uno al otro. Bueno, de hecho se han llegado a tocar. Ha estado bien, la verdad. Pero bueno, lo que digo, que no sé si es exactamente lo que quiere el equipo. Y Tsunoda, por su parte, pues un décimo a las puertas de los puntos. Así que bueno, pues dentro de lo que cabe, tanto por parte del uno como por parte del otro, pues oye, no han abandonado, al menos. En el caso de Lawson, además, ha puntuado, no lo ha hecho mal. Mejor que su compañero, sí, porque ha abandonado, pero bueno, haya estado. Y de hecho él ha querido marcar su terreno. Oye, no tenía nada que perder, desde luego. Así que por esa parte, pues interesante también. Nada, por la parte de McLaren, eso, con la segunda victoria de Norris, pero en cambio Piastri, ¿cómo ha terminado Piastri? Había terminado sexto, eso es, correcto, en la sexta posición. Y bueno, ahí, respecto al comentario que ha hecho Erlans de Piastri, bueno, que un poco en su línea de esta temporada, yo matizo y añado en su línea de esta temporada y de la temporada anterior también, porque como he comentado con Iker en episodios anteriores, desde que Piastri tuvo ese momento de lucidez, brilló y podía aparecer, se postulaba como candidato al título, se vino abajo, no ha vuelto a aparecer desde entonces, ni está ni se le espera, o sea que no en su línea de esta temporada, sino en su línea que viene arrastrando ya incluso desde
la temporada anterior. Y por último, el último apunte que voy a hacer respecto a la carrera, lo que comentaba que era precisamente en lo que difería con Erlange, porque más allá de esto no me voy a meter en tema de Williams, tema de Aston Martin, tema de contratos, no me voy a meter. Ahí dejo que sean los compañeros los que hayan hecho sus aportes, teniendo en cuenta que todo el tema de contratos lo comenté yo en el episodio anterior de La Cochera. Entonces, pues bueno, ahí por lo menos hemos escuchado su opinión también al respecto, comentando todas las jugadas. Rápidamente, por parte de Williams, pues bueno, sí, en el momento que han anunciado, bueno, confirman su alineación para 2027 en adelante, con contratos multianuales, pues bueno, Albon abandona, Carlos Sainz ha quedado 16º, además precisamente una carrera en la que han tenido un toque entre ellos por esa pasada de frenada de Sainz. Ha sido algo desafortunado, la verdad, pero bueno, tampoco es la mejor carrera justo cuando has anunciado tu renovación. Poco que comentar respecto a Williams, porque a nivel de rendimiento, etcétera, no es que estén mucho mejor que antes. Por parte de Aston Martin, teniendo en cuenta las mejoras de motor que traían en este circuito, han terminado la carrera mejor de lo que empezó el fin de semana y mejor de lo que pintaba, porque a pesar de todo lo que se decía, se comentaba de que siguieran no sé cuántos caballos, 15, 20, 30, en un momento dado creo que se llegó a comentar que sí 50, pero bajaron mucho las expectativas, dijeron no os columpiéis, no os vengáis arriba. Pues desconozco cuál es la cifra exacta, qué tal, pero vamos, tanto en clasificación de sprint como sprint, luego clasificación para la carrera como tal, no han estado muy allá. Stroll de hecho ha tenido que abandonar, pero bueno, en el caso de Fernando Alonso termina en 9ª posición, son 2 punticos, así que no está nada mal para ser Aston Martin. De momento ahí sigue. Cómo no hacer un coche, se están empezando a ganar la posibilidad de que quite esa etiqueta. De momento se queda, pero bueno. Y por último, como decía, tema Ferrari. Ferrari, pues bueno, un poco luces y sombras. No están mal, pero no están donde querrían estar. También les han comido un poquito de terreno. Bien por Hamilton, mal por Leclerc. A ver, han quedado 4º y 5º respectivamente. Pero en lo que difiero con mi hermano es precisamente en el momento de pedirle el cambio de posición a Leclerc, que venía Hamilton por detrás. Eso no comparto eso de que por qué pedirle que le deje pasar si realmente no era más rápido, ¿no? Y que luego se ha visto que de hecho pues que Leclerc era más rápido, porque no sé qué, entonces bueno, como que no estaba justificado. Ahí estoy totalmente en desacuerdo porque de hecho se ha visto en la carrera y bueno, además no sé, creo que los ritmos lo estaban diciendo. Hamilton venía mucho más rápido que Leclerc y además venía en diferente estrategia, más allá de que la estrategia fuera mejor o peor, pero venía con más ritmo y venía más rápido, con lo cual el hecho de que le pidieran a Leclerc dejarle pasar, aparte de que era lo lógico, lo han hecho todos los equipos, no era algo descabellado ni fuera de lugar ni nada. Venía más rápido, con lo cual estaba totalmente justificado. Leclerc, bueno, por radio se niega, muy en la línea de Leclerc, porque eso sí es muy suyo. El monegasco es muy cerrado en ese aspecto y no siempre quiere que le dejen pasar, pero nunca quiere dejar pasar al compañero, más allá de quien sea. Entonces, en el momento que le han pedido que deje pasar a Hamilton, bueno, pues lo mismo, pues él ha protestado, ha puesto sus objeciones, no ha dejado pasar. De hecho, finalmente le han llamado a boxes para dejarle vía libre a Hamilton. Hamilton, de hecho, les ha dicho al equipo por radio, muy bien, equipo, buena forma de hacernos perder el tiempo, buen trabajo. Y bueno, comparto la radio de Hamilton. Yo la maniobra al menos lo he visto así. Hamilton venía más rápido, venía con mejores neumáticos en ese momento, con mejor ritmo. Lo lógico, además teniendo en cuenta que iban en estrategias diferentes, era dejarse pasar. Si encima viene más rápido, pues con más razón. Y luego, de hecho, Hamilton ha estado en todo momento por delante de Leclerc. En el momento que se ha podido acercar un poco, y ahí es en lo que difiero también, en el hecho de que estuviera justificado pedirle, o sea, que no estuviera justificado pedirle que dejara pasar, porque luego como que tenía más ritmo, creo que tampoco ha sido así. Hamilton se ha mantenido por delante en todo momento. El único momento en el que Leclerc ha tenido una oportunidad ha sido cuando se ha ido el último Virtual Safety Car, cuando estábamos en la vuelta 70 de 72, que Hamilton de hecho venía recortándole mucho a Russell por delante para meterse en el podio. En el momento de irse ese último Virtual Safety, Hamilton no ha calculado bien las distancias, no ha calculado bien la relanzada, ha perdido un poco de terreno con Russell. Leclerc se le ha echado un poco encima. Ese ha sido el único momento en el que se le ha echado un poco encima, pero además Leclerc ahí ha intentado una maniobra un poco kamikaze después de la peraltada en toda esa zona, así con ligeras curvas.
ha intentado meter el coche en una zona además de suciedad por fuera de pista, que de hecho hemos visto cómo le ha pegado el volantazo. O sea, ha intentado meter el coche en una zona que era de puto zumbao. Yo por lo menos es como lo he visto en pantalla. ¿A dónde vas? Un poco más y encima pierdes el coche. Ese no era sitio para intentarlo. Vale que de repente te quieras tal, pero no sé, igual es como que un poco sobreactuado. Lo mismo que, pues eso, ¿no? Encima de que le tengo que dejar pasar, pues ahora se la voy a devolver. Pero ya tengo, le ha metido el coche en un momento. No sé si es que le ha dado ahí un rictus sempra o qué es lo que le ha dado, un cortocircuito cerebral, pero yo sinceramente la maniobra en ese momento la he visto de, ¿pero a dónde vas? ¿Dónde quieres meter el coche? Hijo mío. Y bueno, pues estos han sido los resultados. Esto ha sido un poco básicamente lo que vamos a comentar respecto al análisis de la carrera. Poco más. Esto es lo que hay, teniendo en cuenta que mis compañeros no están. Y como suelo decir, no tiene mucho sentido que yo tampoco me explaye aquí en un monólogo de 1 hora. Pues estas han sido las opiniones, las conclusiones, nuestro resumen de la carrera. No va a haber datos random. Como es un episodio, sí, es un análisis post carrera, pero al fin y al cabo esto no deja de ser un episodio no dejamos de estar en mi cobertizo, no deja de ser un episodio de la cochera, pues no va a haber datos random. No vamos a hacer sección literaria en este episodio tampoco, vamos a dejar que cuaje también un poquito el del episodio anterior y bueno, pues como os comentaba, ¿no? Si alguien tiene algo que comentar al respecto, algún aporte, en la encuesta de hecho comenté a ver si a alguien le parecía bien esa sección o directamente es mejor olvidarme de ella. Pero bueno, no va a haber sección literaria tampoco, nada, nos ceñimos a lo que es el resumen de la carrera. Y ahora pues tenemos un pequeño descanso hasta la siguiente, que va a ser en Italia, el Gran Premio de Italia en Monza, dentro de 2 semanas. Va a ser exactamente los días 4, 5 y 6 de septiembre. Tendremos los libres 1 el viernes 4 de septiembre a las 12:30 del mediodía, los libres 2 a las 4 de la tarde. Entramos en horarios europeos y volvemos al formato tradicional, no tenemos sprint. El sábado 5 de septiembre, libres 3 a las 12:30 del mediodía, la clasificación a las 4 de la tarde y la carrera el domingo 6 de septiembre a las 3 de la tarde. Justo a la hora de la comida, cuando te pilla ahí bien con la tele a mano. Nada, pues llegados a este punto, como digo, echamos el cierre al episodio. Darle las gracias a mis compañeros por sus intervenciones, como digo, aunque haya sido en diferido, pero nada, pues siempre es un placer escucharles al menos y bueno, pues he tenido ese pequeño soporte, aunque sea a modo de holograma en este episodio. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Como decía Iker, aprovecha las vacaciones y nos escuchamos a la vuelta. Erlans, pues por tu parte lo mismo, si era por compromisos laborales, pues nada, que sea leve y vamos a ver si en el siguiente nos podemos volver a escuchar los tres. Desde luego estaría guay para hablar del próximo Gran Premio de Italia, el Monza, y después de Italia nos vendría el Gran Premio de España en Madrid, por fin el esperado estreno del que tanto se está hablando, circuito aquí en casa. Así que vamos a ver ahí también respecto al Gran Premio en el Madrid, en el Anillo Loco, qué tipo de cobertura podemos hacer y si podemos tener ahí a Arlans de corresponsal de nuevo. Pero como digo, a ver si podemos estar los tres, a ver si puede estar el Dream Team íntegro en el siguiente episodio. A los que nos hayáis estado escuchando al otro lado, como siempre, también muchísimas gracias. Ya sabéis que estamos en Spotify, iVoox y YouTube, en redes sociales, Instagram y X, @formulapaddock_. Así que nos volvemos a escuchar dentro de 2 semanas. Los que estén de vacaciones, que les vaya muy bien, aprovechen para descansar. A los que no, pues que les sea muy leve también. Hasta entonces, un abrazo.